buenas tardes, noches de este 21 de agosto ya del 2023 para todos ustedes. Bienvenidos a un programita más de Aequitas et Justitia per Humanis para todos ustedes, ya transmitiendo desde TikTok como Facebook, ya saben, redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube, así como Facebook, en Aequitas et Justitia per Humanis. Así que bueno, pues ya andamos aquí otra vez para todos ustedes. Y bueno, pues déjenme decirles que pues hoy 21 de agosto de 2023 vamos a estar hablando de un programita que no terminamos la semana pasada. Les digo, aquí Facebook anda bien raro, me anda botando las transmisiones, pero bueno, pues ahorita nos volvemos a conectar. Y bueno, pues déjenme decirles, el día de hoy yo todavía no sabía si iba a ser programita, pero sí, estamos haciendo programita para pues todos ustedes. Resulta que, como ven aquí, pues Happy Birthday, dice Draco, mi hermanito Draco. Hoy es mi cumpleaños número 39, aunque no lo crean, sí, 39 añitos de edad. Ya llegué a estos 39 añitos. Y bueno, pues esta cancioncita que puse, resulta que bueno, pues en este sentido, yo la encontré viendo una película en Netflix este fin de semana. Y bueno, esta película tiene que ver con una relación momentánea, no relación, más bien un vínculo momentáneo que se da ahí en esta película con una maestra jubilada o bueno, pensionada, que había perdido a su esposo y que bueno, pues de una o de otra manera contratan los servicios profesionales de un acompañante en este sentido. Y bueno, pues se desarrolla la película X o Y. Y esta cancioncita me pareció muy, muy interesante, la verdad. Entonces, pues la puse porque la verdad es que está muy, muy buena esta rolita. La verdad es que te pone de muy, muy buen ánimo para todos. Para todos, porque pues ahorita en estas tardes de lluvia, la verdad es que sí está complicado. Y en ese sentido, bueno, pues hoy vamos a tocar el tema de lo que es el sistema de recompensa. Haciendo un poquito de resumen para todos ustedes, resulta que el sistema de recompensa tiene mucho que ver con el tema de hace 8 días, que era hablar de la felicidad, o qué era lo que pensábamos o qué es lo que pensamos que es la felicidad. Y bueno, ¿por qué voy a esto? Resulta en este sentido que bueno, cuando hablamos de esta parte de la felicidad, tiene mucho que ver con varias cuestiones. No solamente es la percepción de cada uno de nosotros, subjetiva, sino también una manera objetiva de ver ciertas situaciones o enfrentar y o gestionar sentimientos y emociones que nosotros diariamente pues llevamos a cabo en toda nuestra vida cotidiana. Si bien es cierto que pues obviamente no siempre hay felicidad, también lo es que no siempre va a haber tristeza o no siempre va a haber dolor, porque bueno, pues resulta que el ciclo de vida que tenemos, pues obviamente cuando hablamos de un ciclo es cíclico en este sentido. Nacemos, crecemos, nos desarrollamos, nos reproducimos y morimos, o por lo menos nuestro cuerpo físico muere. En ese sentido, bueno, pues cada ser vivo pues tiene pues un sistema en su cuerpo, órganos y demás. Y en el caso de nosotros como seres humanos, pues obviamente tenemos un cerebro que está mucho mayor desarrollado que cualquier otro animal o ser vivo en este sentido. Por tanto, ¿qué pasa? Pues resulta en esta cuestión aquí
que eso nos permite que nuestro cerebro pueda razonar ciertas situaciones. Recordemos que nosotros tenemos un cerebro reptiliano y otro cerebro que es el creativo en este sentido, o el emocional. Por tanto, cuando en esta parte de que la felicidad tiene estos aspectos y que tiene ciertos comportamientos de nosotros como individuos, también lo es que participa el cerebro en este sentido de una manera impresionante, porque había una persona, un amigo mío que dejó varios comentarios la vez pasada en Facebook y comentaba que finalmente estar felices o ser felices es meramente una función cerebral en este sentido. La verdad es que como él es especialista en la salud o laboratorista clínico químico en ese sentido, se dedica pues a estudiar obviamente el funcionamiento cerebral y pues cómo es que participa en este sentido las emociones, ¿no? Entonces, bueno, pues también lo es que si bien es cierto que nuestro cerebro participa obviamente de una manera impresionante y es quien manda esas señales a nuestro cerebro para que tenga ciertos funcionamientos y se produzcan cierto tipo de drogas naturales, es decir, dopamina, serotonina, adrenalina, etcétera. Incluso también hablando sobre el cortisol. También lo es que en un periodo en el que se producen esas drogas naturales, pues obviamente sí hay ciertas emociones, pero también lo es que cuando nosotros tenemos en este sentido la manera de gestionar lo que estamos experimentando, ya sean emociones o sentimientos de lo que ahora llamamos felicidad, que es sentirnos pues plenos o realizados en este sentido de acuerdo a las expectativas de cada uno, pues también lo es que es esa actitud que cada uno de nosotros tiene para enfrentar la vida misma. En ese sentido, bueno, pues también lo es que cuando pasa ese periodo se queda algo en nuestra memoria de corto y de largo plazo, ¿no? Por tanto, pues obviamente se dice que es un sentimiento y una actitud porque son comportamientos que vamos desarrollando de cierta manera, que se hacen patrones, pero que también se hacen comportamientos repetitivos que nosotros vamos aprendiendo y vamos desarrollando a lo largo de pues, nuestra etapa de la vida, ¿no? Dependiendo de la etapa de crecimiento y de madurez de cada persona. Porque podemos tener la misma edad dos personas, pero resulta que cada uno, aparte de que su cerebro es un universo distinto al tuyo, también lo es que la etapa de su desarrollo humano como tal, o humana en este sentido, no es idéntico al tuyo, tiene semejanzas, pero su cerebro, muchas veces los cerebros no tienen la misma madurez en cuestiones neuronales y en otras cuestiones como lo es pensamiento, creatividad, toma de decisiones y más, que igual que el tuyo. ¿Por qué va a depender? Obviamente una va a depender en este sentido, primeramente, pues obviamente por la alimentación que cada persona tenga. Segundo, por el ambiente en el cual pues se ha ido desarrollando o ha ido creciendo, ¿sí? También pues por el tipo de conocimientos que va desarrollando o que va aprendiendo y las habilidades que pues va desarrollando también en este sentido a lo largo pues de su vida. También si es una persona, tiene mucho que ver si es una persona que aparte que se alimenta bien, es deportista, no es deportista, si tiene algún tipo de adicción a algo o excesos en alguna cuestión. La vez pasada, cuando hablábamos de la felicidad, hablábamos que se refería a la virtud o a las virtudes que debe de tener una persona. Las virtudes hablan de fuerza o de fortaleza en este sentido, que es efectivamente la manera en que cada uno de nosotros puede gestionar pues las emociones y los sentimientos, ¿no?
También hablábamos que la felicidad, al ser una decisión, cuando una persona en este sentido, pues obviamente ya ha pasado por situaciones muy difíciles en su vida, decide darse la oportunidad de sanar y de reaprender cosas cuando ya no se siente a gusto o se siente frustrado a algo que pues no le ha traído a lo mejor para él ese éxito o esa felicidad o esa plenitud en ese sentido, porque filosóficamente cada filósofo que vimos, como Platón, Epicurio, Aristóteles, incluso Nietzsche, pues hablaban en este sentido que todo era una perspectiva subjetiva en este sentido. Una parte de nuestro cerebro es subjetivo y otra parte de nuestro cerebro es objetivo. Por eso es que en estos lóbulos frontales se divide lo que es el cerebro reptiliano y lo que es el cerebro creativo o el emocional. Recordemos que cuando sentimos una emoción se va hacia la parte de lo que es el pecho y el estómago. Cuando tenemos una mayor toma de decisiones o decidimos algo sumamente rápido, es porque pues obviamente nuestro cerebro reptiliano está reaccionando, pero ya cuando conlleva a otras situaciones, bueno, pues entra el cerebro creativo o el cerebro emocional en este sentido, ¿sí? Algunos decían que el cerebro son más de uno o de dos cerebros que existen, porque pues obviamente está nuestro cerebro que tiene esos neurotransmisores y ese sistema nervioso central y periférico que está ubicado aquí en la cabeza. Ese cerebro, voy a utilizar, miren mi cráneo, para que vean, tengo un cráneo con lucecitas, casi no se ven las lucecitas. Entonces, bueno, aquí en este sentido, ¿qué pasa? Bueno, pues obviamente aquí nuestro cerebro, se dice que un humano tiene más de uno o de dos cerebros. El primero está ubicado aquí en la cabeza, ¿no? Posteriormente hay otro que se va a esta parte del corazón. Ese es el segundo. El tercero, en este sentido, es el que se va a esta parte del estómago, en esto. Porque todas nuestras emociones, tristeza, felicidad, enojo, rabia, se van aquí. Y aquí es donde el estómago almacena todo, ¿no? Y hay otra parte que es otro cerebro, se dice que hay otro cerebro, en lo que se le conoce como el chakra raíz. ¿Qué es el chakra raíz? Pues obviamente ese plexus en el que pues cuando las personas sienten un placer sexual, no solamente deviene, pues obviamente del cerebro o de esas señales que manda nuestro cerebro y se activa la dopamina, la serotonina, las endorfinas, etcétera, sino también deviene del placer que podemos sentir nosotros como individuos cuando pues, hay un contacto en este sentido sexual. Y es cuando entra lo que se conoce como el sistema de recompensa. Yo he visto muchos videos aquí en TikTok de psicoanalistas y demás que hablan mucho de cuestiones emocionales, etcétera. Pero pocas veces hablan de este sistema de recompensa. Resulta que este sistema de recompensa tiene muchos aspectos, dos de ellos, los más principales. Uno, obviamente generar que la persona pueda desarrollar o llegar a la felicidad. Dos, que sea tan excesiva o en altas cantidades la producción de estas drogas naturales o estos neurotransmisores, porque recordemos que en esas drogas van los neurotransmisores o funcionan nuestros neurotransmisores, que puedan generar cierto tipo de adicciones. Por tanto, hay que saber nosotros como individuos equilibrar esa parte. Por eso se dice que un humano no puede ser completamente feliz, porque si fuera completamente feliz no podría gestionar ni sus sentimientos y mucho menos las emociones que está experimentando en este sentido.
Por eso es que les dije o les comenté que el día de hoy iba a hablar en este sentido de lo que es el sistema de recompensa. Ya hablé en su momento de lo que son las neuronas espejo. Bueno, pues las neuronas espejo también se relacionan en este sistema de recompensa, porque cada uno de ellos tiene funciones muy específicas, al igual que hay otro pequeño cerebrito que es mucho más importante que nuestro cerebro, que se encuentra ubicado pues en esta parte, ¿no? Hagan de cuenta que el cráneo es el cerebro, aquí está el cerebro, ¿no? Hasta les puse lucecitas, ya tiene lucecitas mi cráneo. Entonces, en este cerebro, resulta que nuestro cerebro pues, es grande, grandote, ¿sí? Y dentro de ese cerebro hay otras partes, encéfalo, etc. Pero hay un cerebro mucho más importante que este cerebro mismo, que es uno que se encuentra aquí a la mitad y un poquito hacia abajo. No tan encima, pero aquí y hacia abajo, que es la máquina perfecta y es ahora sí la matrix, o lo que se llama la matrix, que es la glándula pineal. La glándula pineal no solamente, como yo se los decía, no solamente regula el sueño, ni el aprendizaje, ni los recuerdos, regula muchas cuestiones. Esa glándula pineal está recubierta de una sustancia de una sustancia acuosa que se llama melatonina, no melanina. La melanina está en la piel, es melatonina, y esa melatonina debe de estar recubriendo a la glándula pineal, ¿sí? No sé si se acuerden cuando sus papás o sus abuelitos o los tíos decían: no se te vaya a caer el niño de cabeza porque pues se le cae la mollera. Bueno, resulta que la mollera, o lo que llamaban la mollera, pues nuestros bisabuelitos, nuestros ancestros, los abuelitos, o los papás, o la gente en la actualidad, no es nada más ni menos que la glándula pineal que está aquí. Por eso se siente aguadito. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que el cerebro, que la masa encefálica está recubierta no solamente de ese hueso o de ese cráneo, sino de una sustancia acuosa, también lo es que está mezclada con melatonina. Por eso cuando están chiquitos los bebés, o sea, estos son bebitos, y ustedes ven esos bebés recién nacidos o de meses, cuando les tocan la cabecita, se les siente aguada la cabeza, o sea, no está completamente dura porque apenas están solidificando por sus huesitos, ¿no? Ahora bien, en este sentido, ¿qué más pasa? Pues resulta aquí que tiene melatonina. Y esa melatonina, cuando hay un golpe pues a corta edad o recién nacidos, sí afecta en el desarrollo, en el crecimiento de la glándula pineal, como en la conexión del mismo cerebro en sus neuronas y en esos neurotransmisores. Recordemos que cuando se mueren neuronas, hay neuronas que ya no se recuperan, por tanto vienen cierto tipo de enfermedades, entre ellas pues viene el Alzheimer, el Parkinson, etc. Pero también cuando hablamos de la felicidad y cuando nos referimos a esas neuronas espejo o a estas neuronas del sistema de recompensa, también hablamos de muchos aspectos de trastornos de la personalidad que mucha gente puede tener o que podemos desarrollar. Hay personas que depende pues de los genes que traigan, o depende de los sucesos traumáticos que puedan haber vivido en alguna etapa de su vida, van a hacer que esas neuronas, probablemente no siempre se mueran, pero que esas neuronas de alguna manera ya no se conecten del mismo modo junto con otras. Entonces se tienen que crear nuevas redes neuronales en este sentido. Para las personas, un ejemplo, para las personas que tienen TLP o que están en el borderline,
Sus emociones son muy fuertes. Muchas veces no saben cómo gestionar esas emociones porque su cerebro, en este sentido aquí, no hace una buena conexión con la glándula pineal o está algo calcificada. Y luego pues entra en el sistema de recompensa, la dopamina y entre otras cuestiones de las que ahorita yo les voy a platicar. Otro ejemplo, para las personas que han vivido algún suceso traumático, hay personas que tienen síndrome de estrés postraumático, que eso es un suceso que en algún momento de sus vidas vivieron. Hay otro conocido como el síndrome de estrés postraumático relacional, que es distinto. El primero de ellos deviene normalmente por alguna pérdida de algún ser querido, familiar, algún accidente que les haya podido traer, pues obviamente la muerte de algo o la mutilación de alguna parte de su cuerpo o de alguien cercano a ellos. Mientras que el segundo, que es el síndrome, es el trastorno, de estrés postraumático relacional, se relaciona con aquellas situaciones o sucesos emocionales y psicológicos que una persona puede estar experimentando o haya experimentado en ese sentido, porque a lo mejor vivió alguna violencia, ya sea violencia familiar, violencia en el colegio, violencia con los amigos, en el trabajo, en alguna relación. Por eso se llama síndrome de trastorno de estrés postraumático relacional. Y ojo, yo no soy psicóloga, pero me he puesto a estudiar. Hay otro, en este sentido, que se llama... es que no veo sin lentes. Trastorno... perdón. Trastorno... disociativo, mejor me los pongo, disociativo como tal, o disonancia cognitiva. Les digo, de disonancia cognitiva. ¿Y qué pasa? Pues obviamente cuando hablamos de esto, pues poder llegar a esa plenitud o sentir esa felicidad es más complejo. ¿Por qué? Porque la disonancia cognitiva es aquel conflicto mental o de pensamiento que enfrenta una persona sobre sus comportamientos y las creencias de esa persona que no concuerdan. Es decir, normalmente es una idea o es una apreciación subjetiva, porque todos son subjetivos, es una percepción subjetiva que el cerebro te manda, donde choca tanto tu cerebro reptiliano como tu cerebro creativo en este sentido, en donde las creencias que tiene esa persona sobre algo que está percibiendo se contradicen. Por tanto, pues obviamente les trae sentimientos de intranquilidad, de tensión, a veces incluso de culpa, de que necesiten o insistan el saber si ellos tienen algo mal o hicieron algo mal para que las personas se comporten como lo están haciendo. Luego, en este sentido, pues obviamente aquí hay una cuestión, bien complicada. Porque cuando hablamos del sistema de recompensas, que ahorita les voy a decir, hablamos que se relaciona con un tipo de creencias, con el valor de esas creencias y el tamaño de la desigualdad que una persona o que las personas puedan creer o pensar. Una cosa es pensar y otra cosa es creer, que es totalmente distinto. Cuando hablamos del tipo de creencias, pues obviamente es esos pensamientos o esa idea por la que le pasa en la cabeza a una persona y que puede ser muy significativa para ella, ¿sí? Y en el valor de esas creencias, pues obviamente
es esa alta apreciación que les da sobre la reacción que están teniendo otras personas hacia ellas mismas. Es decir, por ejemplo, esto es un ejemplo. Cuando vives una relación narcisista o una relación peligrosa con alguien, siempre uno va a estar culpando a la víctima y la víctima va a estar diciendo: te hice algo malo, perdóname, discúlpame. O sea, siempre. ¿Por qué? Porque hay ese choque en esos pensamientos y que en algún momento todos lo hemos pasado. Y pues obviamente cuando se habla del tamaño de la desigualdad es ese choque que tienen contradictorias sobre la armonía de lo que estás pensando, de lo que estás creyendo y lo que estás observando en este sentido. Por eso es que llegar a la felicidad es sumamente complicado. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que cada cabeza es un mundo, o más bien cada cabeza es un universo, porque un mundo sería muy pequeño, es un universo, dependiendo del momento que tú estés viviendo y la etapa en la que tú te encuentres, es como tu cerebro va a reaccionar o te va a dictar las cosas para que tengas cierto tipo de comportamientos en este sentido. Ahora, el sistema de recompensa del que hablamos, que es en el cerebro, no estamos hablando de otro tipo de sistemas de recompensa, porque hay un sistema de recompensa, por ejemplo, en materia de economía, sociología, etcétera, ¿no? Aquí estamos hablando de algo que le pasa a nuestro organismo o a nuestro cuerpo por el funcionamiento del cerebro cuando hablamos de la felicidad. Por tanto, el sistema de recompensa es aquel que se encarga de mediar o equilibrar en este sentido la sensación de placer en el organismo, así como activar los estímulos o las acciones que generan placer en el individuo. Y de esa manera este sistema tiene funciones adaptables, o es decir, que se adaptan en este sentido. ¿Por qué? Porque también el sistema de recompensa se relaciona con las actividades de la supervivencia del individuo. Por eso, cuando experimentamos mucho dolor, mucha tristeza, depresión, ansiedad, entramos en un sistema de supervivencia en este sentido, donde se activa el cortisol a mayores cantidades o grandes cantidades en nuestro cerebro. También, bueno, pues este sistema de recompensa y esta supervivencia están relacionados no solamente con el comer, con el dormir, sino también con el sexo, es decir, las relaciones sexuales. Ojo, no estoy incitando a nada ni nadie, no quiero que Facebook y TikTok se vayan a poner especiales. Pero lo cierto es que se relaciona también con eso. ¿Por qué? Porque son acciones gratificantes, así como hacer otras actividades como lo es jugar videojuegos, jugar alguna actividad, hacer deporte. El fumar también da cierto tipo de placer que realmente no es placer. Y ahí participa el sistema de recompensa de otra manera. Entonces, ya hablando más seriamente, el sistema de recompensa es un conjunto de estructuras que tiene nuestro cerebro. Nuestro cerebro se estructura de diferentes maneras y tiene, aparte que tiene células, pues tiene muchas neuronas, millones y millones y millones de neuronas, y esas neuronas se conectan o hacen sinapsis entre ellas de cierta manera para mandar pues ahora sí estímulos eléctricos a nuestro cerebro, y que ese cerebro los reparta en el sistema central y en el sistema periférico, y que de esa manera nuestros órganos puedan trabajar y pues la sangre también corra mayormente en este sentido, y se supone que debe de correr de la manera correcta, ¿no? Que a veces pues no pasa así.
Entonces, nos dice que es un conjunto de estructuras en el cerebro. Son responsables de generar, como yo les decía, sensaciones, pero resulta que estas sensaciones son subjetivas, no son objetivas como tal. Es de acuerdo a cómo el individuo lo va percibiendo. Por eso son sensaciones subjetivas de placer y de obtención de lo que se llama recompensa o de la obtención sobre esa acción. Por eso es que se dice, a toda acción le corresponde una reacción en este sentido. Y es lo que tú vas a sentir. Esa recompensa que se llama o ese resultado puede conllevar a que sientas un placer o una satisfacción o una realización positiva, como algo que no es positivo, como lo es la tristeza, la culpa, la ira, etcétera, etcétera. El objetivo, como yo les decía ya, pues es repetir una serie de comportamientos, o el individuo tiene que aprender sobre esos comportamientos, hacerlos pues obviamente una costumbre, un hábito, y los cuales van a ser repetitivos. ¿Para qué? Para poder asegurar la supervivencia del individuo, entrar en ese modo de supervivencia. Aquí, ¿qué creen? Que resulta que uno de los neurotransmisores más importantes y de las drogas del individuo más importantes que va desarrollándose en este sentido es la dopamina. No sé si recuerden en algún momento que en a ver, dice Juan Carlos, les digo que acá no me llegan los comentarios, pero dice Juan Carlos, feliz inicio de semana, dichoso y sensacional cumpleaños. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Él es conocido como Manitas del Diablo, es un cineasta independiente, tenemos varios proyectos y él anduvo por aquí el sabadito, junto con otras personitas, festejando pues aquí mi cumpleaños. Así que bueno, pues en este sentido vamos a lo siguiente. Como yo les decía, aquí resulta en esta cuestión, aquí resulta en esta cuestión que cuando hablamos de esa dopamina, pues obviamente hablamos de esa droga de la felicidad. En algún punto, hace tiempo, ya había hecho yo un programa sobre las cuestiones de las alteraciones genéticas del MAOA y del CH13 y de las neuronas espejo. Bueno, pues resulta que la dopamina tiene un papel muy importante, porque cuando hay personas que no tienen en su cerebrito aquí neuronas espejo, cuando pues obviamente tienen un mal funcionamiento en el gen MAOA y en el CDH13, la dopamina no funciona, no se produce, no hay dopamina, hay única y exclusivamente, ¿qué creen? Pues resulta que lo único que hay en este sentido es cortisol y no hay dopamina. Por tanto, aquí resulta que la dopamina es este principal neurotransmisor que participa en el sistema de recompensa o en esos neurotransmisores que hacen sinapsis para ese sistema de supervivencia en este sentido. Y resulta que se conecta con el encéfalo. Es decir, a ver, de acuerdo a este diagrama, si ponemos de lado esto, pues esto es nuestro cerebro. La corteza prefrontal está ubicada aquí en este sentido. El núcleo está como por acá. Y el área tegmental vertebral está acá y el otro está como más para acá y está acá. En donde en esta área tegmental vertebral resulta que la dopamina hace su función principal cuando entra el sistema de recompensa. ¿Por qué se dice que cuando, y es un ejemplo muy palpable,
Cuando comemos algo que nos gusta, algunas personas llegan a decir que experimentan orgasmos en comer algún alimento o en hacer alguna actividad. Efectivamente, porque el cerebro de cada uno de nosotros está adaptado para su propio modo de supervivencia, aun cuando tiene características similares en peso, en neuronas, en toda la estructura. Lo cierto es que no todas las neuronas o los neurotransmisores están adecuados a funcionar de una misma manera. Por eso cada individuo somos diferentes, ¿sí? Por eso es que somos imperfectos. Nadie es perfecto porque, pues obviamente porque el cerebro, a pesar de tener una estructura idéntica, pues no funciona igual. Todo va a depender pues del peso, del tamaño, de la talla del individuo, entre otras cuestiones. También pues obviamente, aun cuando se dice que todos los cerebros tienen la misma estructura, el cerebro femenino funciona de diferente forma que el cerebro masculino. Nosotros como mujeres, y lo voy a decir así, espero que TikTok no me vaya a castigar o aquí la gente. Las mujeres que nacemos siendo mujeres biológicas, ¿sí? Yo soy una mujer biológica, yo nací siendo mujer con pues, el aparato reproductor femenino, sigo teniendo mi aparato reproductor femenino y así me voy a morir con mi aparato reproductor femenino. Tenemos desarrollado diferente nuestro cerebro, diferentes nuestros neurotransmisores y por tanto tenemos un sistema hormonal distinto al de los hombres, ¿ok? Eso hace que nuestros neurotransmisores, como lo es la dopamina, las serotoninas y las endorfinas, se produzcan de diferente forma que el cerebro masculino. Un cerebro masculino, ¿qué tiene? Pues tiene testosterona. La testosterona para ellos funciona de manera distinta. Pueden tener progesterona, sí, en muy mínimas cantidades. Al igual que nosotros como mujeres tenemos testosterona, pero en mínimas cantidades, y nosotros tenemos mayor progesterona, ¿sí? Cuando hablamos neurológicamente de un cerebro, pues obviamente tiene otro tipo de funciones. No quiere decir que las personas que ahora son transgénero no puedan desarrollar, porque sí desarrollan las cuestiones de la felicidad y de recompensa, pero su cerebro trabaja de todos de diferente manera. ¿Por qué? Por ejemplo, las mujeres que somos biológicas, segregamos cierto nivel de hormonas que provienen del sistema, pues obviamente hormonal y también cerebral, en donde nosotras somos mucho más emocionales que un hombre. Un hombre no es tan emocional. Un ejemplo, cuando nosotras como mujeres tenemos una relación sexual, no todas, pero la mayoría de las mujeres, nos enamoramos o creemos enamorarnos o sentir amor por la persona con la que estamos teniendo una relación sexual. ¿Por qué? Porque esa dopamina que se segrega en nuestro cerebrito y en esa área tegmental vertebral que está más o menos en esta parte, se segrega a tal grado en el que el sistema de recompensa funciona en decir: siento demasiado placer que no quiero dejar de sentir ese placer. Y por tanto, la mayoría de las mujeres biológicas, cuando tienen una relación sexual, se enamoran la mayoría de las veces mediante un contacto sexual, y un hombre no, un hombre es más difícil, sin embargo, también lo puede haber. Ahora, ¿qué pasa? Con las personas transgénero también llegan a grado de la felicidad y obviamente pues generan dopamina, serotoninas, endorfinas y demás. Pero ¿qué tienen que hacer estas personas para que su cerebro genere más dopamina cuando hacen esa transición?
pues obviamente necesitan cierto tipo de inhibidores y de hormonas por medicamentos para que su cerebro funcione de distinta manera, ¿sí? Por eso es que es bien importante conocer el sistema de recompensa, porque dice que la dopamina es principalmente un área en el cerebro llamada área tegmental vertebral, que está en el cerebro medio, o sea, en esta parte del cerebro, aquí a la mitad, ¿sí? No está propiamente en lo que es la glándula pineal, que está aquí en medio, pero un poquito más abajo, y luego viene el cerebro medio, y bueno. Entonces, en este sentido es muy importante que nosotros conozcamos esa parte. ¿Por qué? Porque efectivamente cada individuo reaccionamos de distinta manera, ¿sí? Cada individuo en este sentido, pues, podemos aquí, de esta forma, pues, experimentar la felicidad de distinta manera. Lo que hace feliz a una persona no necesariamente hace feliz de la misma manera a otra persona. Hay personas que pueden ser felices con alguna actividad o llegar a esa realización con alguna actividad cotidiana que hacen o deporte, y hay otras personas que necesitan estimularse con otro tipo de sistema de recompensa o patrones para llegar a sentir esa plenitud, ¿ok? Ahora bien, en este sentido, aquí dice que la motivación está muy relacionada con este sistema de recompensa. Por eso las personas que no sienten empatía o que no tienen empatía porque no hay neuronas espejo, difícilmente van a sentir esa emoción. Por eso muchas veces hay personas que tienen depresión horrible o ya incluso la anedonia, porque no tienen esa motivación y su sistema de recompensa no está funcionando como tal. Ahora, en ese sentido, el sistema está compuesto por diversas áreas estructurales, en las cuales se destacan el área ventral tegmental, que es la que decíamos, y el núcleo accumbens. Este neurotransmisor fundamental, aparte que es el sistema de la dopamina o la droga de la dopamina, también se encuentra el GABA y el glutamato, que son neuronas dopamínicas, que son consideradas las neuronas que causan el placer. ¿Ok? Ahora, ¿pero qué es la GABA? Bueno, resulta que la GABA, o lo que se conoce como gamma, es el ácido gamma aminobutírico. Es decir, es un aminoácido y también un neurotransmisor que regula la excitación cerebral. Por eso nosotros como individuos podemos sentir excitación de las actividades que estemos realizando. Hay actividades que se pueden considerar de riesgo o peligrosas, pero hay personas en este sentido que cuando su GABA está más elevado junto con la dopamina, pueden sentir más excitación en ciertas circunstancias. Como por ejemplo, a las personas que les gustan muchos deportes de alto riesgo, como lo es aventarse de un paracaídas, el alpinismo, el senderismo, etcétera, etcétera, escalar, pues obviamente ellos sienten un grado de excitación y la misma adrenalina se dispara en este sentido. También se dice que es el principal neurotransmisor inhibidor que evita que un impulso nervioso no se dispare e induce a la calma. Puede darse que se da primero ese disparo de excitación y luego, una vez que se ha disparado esa excitación, puede llegar una etapa o un grado en el que sientas como calma, como paz, etcétera. ¿Y cómo va esto? Otro ejemplo, cuando se sostiene una relación sexual,
llegas al clímax, al placer, al orgasmo, y después del orgasmo, las personas, algunas les puede dar sueño, a otras a lo mejor no, pero llegas a un estado de quietud porque te sientes pleno, porque te sientes satisfecho y porque esa dopamina y esa GABA ya hicieron su función. Por tanto, después se produce una calma. ¿Qué pasa cuando la GABA tiene niveles bajos? Bueno, existen niveles bajos de este neurotransmisor y aminoácido que, bueno, pues tienen o se dan por varios factores. Porque puede haber un alto nivel de estrés, mala alimentación, problemas autoinmunes como la celiaquia, o consumo excesivo de cafeína, entre otros, trastorno del sueño también, y ciertas alteraciones en el cerebro. Por tanto, pues, ¿qué pasa en este sentido? Pues resulta que puede relacionarse también con los cambios de humor. Cuando no hay niveles suficientes de esta GABA y por tanto no hay suficientes niveles de la dopamina, resulta que hay irritabilidad, hay ansiedad, hay depresión y problemas del sueño. Hay muchas personas que tenemos problemas del sueño, pero no siempre por la cuestión de que no haya niveles suficientes de lo que es el GABA o de la dopamina, es por otras cuestiones, pero la mayoría de las personas pues obviamente sienten irritabilidad. Otro ejemplo, y van a decir, ay, ¿por qué menciona tanto el sexo? Bueno, pues porque tiene mucho que ver con esta parte del placer, ¿no? De lo que algunos conocen como felicidad. Cuando hay personas o vemos personas que después de cierto tiempo no tenemos una relación sexual, nos ponemos a empezar irritables. ¿Por qué? Porque pues nuestro cerebro necesita desahogar o descargar todas esas sensaciones que nuestro cuerpo está experimentando, ¿sí? Por eso nos ponemos irritables, por eso nos da ansiedad, por eso también podemos tener, no depresión, pero sí nos puede dar llanto, decir, pero ¿por qué no? ¿O qué pasa? ¿No? A veces incluso también es ese hecho de que muchas veces dices, es que estás enojada, es que no, simplemente que había en la antigüedad con Sigmund Freud y demás, decían que cuando una mujer tenía mucho estrés o que llegaba a la histeria, pues necesitaba descargarse de una manera sexual, pero era porque no se habían dado cuenta que eran los niveles de dopamina y los niveles del GABA que estaban mal en este sentido. Al igual que en los hombres funciona así, que los hombres cuando tienen bajos niveles de estas sustancias o de estas drogas también y neurotransmisores y pues, aminoácidos, también se ponen ansiosos, se ponen tristes, se ponen muy irritables porque pues obviamente necesitan sacar ese estrés. Hay diferentes maneras de sacar el estrés, sí. Una pues es obviamente en terapia psicológica, haciendo cierto tipo de ejercicios. Otra, haciendo alguna actividad o algún tipo de deporte o alguna actividad o hobby que te pueda interesar. Y la otra pues obviamente haciendo cierto tipo de actividades y entre ellas que pues sexo. ¿Por qué? Porque de esa manera nuestro organismo se equilibra y el cerebro puede funcionar de mejor manera porque vienen esos estallidos de electricidad. Nuestro cerebro tiene electricidad también, o sea, no crean que no, nuestro cerebro tiene electricidad y así funciona, que manda esas corrientes eléctricas y que por tanto hace que esos neurotransmisores puedan producirse en este sentido. ¿Cómo se pueden aumentar estos niveles de GABA si no es con actividades físicas que pueda hacer una persona o mediante meditación? Bueno, lo puede hacer con cierto tipo de alimentos, consumiendo pues arroz integral, soja, frijoles, maíz, patatas, espinacas, col, castañas, alimentos como el yogur, etcétera. Porque resulta que hay ciertos frutos y ciertas semillas que producen dopamina,
que también se encargan de producir este aminoácido del GABA, y también ayudan a la producción de melatonina, que es la que recubre pues la parte acuosa en la que está envuelta la glándula pineal en este sentido. Ahora bien, resulta aquí que pues obviamente uno de los papeles más importantes de este neurotransmisor en el sistema nervioso, pues obviamente es la sinapsis que se hace en el pensamiento, ¿sí? Y en la toma de las decisiones, principalmente ya cuando somos adultos, ¿sí? Por eso a veces se relaciona con cierto tipo de patologías que trae el individuo, o con cierto tipo de comportamientos o de gustos que pueda tener pues la persona. Ahora bien, yo pensé que iban a ser las 9, no, todavía no. Ahora, en este sistema, bueno, pues resulta que también, ¿sí?, se considera que está relacionado con los patrones, en este sentido, sobre la memoria y el aprendizaje, o en esta parte del sistema de la memoria y del aprendizaje, ya sea en la memoria de corto o de largo plazo, o en ambas en este sentido. ¿Por qué? Porque de esa manera el individuo va a recordar y va a repetir las acciones que le van a generar placer. Va a tener recuerdos que te generen placer. Ojo, cuando una parte de esas cerebro en el que está la memoria de corto y de largo plazo rota, o que está fragmentada, hay personas que en vez de traer eso que les da placer de manera positiva, traen hacia ellos pensamientos, momentos o sucesos que dan tristeza. ¿Por qué? Porque su cerebro necesita, entre comillas, sentir ese placer, ¿sí? Ese placer, pero que a la larga, en vez de traerles placer, les va a traer ansiedad, tristeza, depresión, y porque entonces la dopamina ni la GABA están funcionando correctamente, y lo que están haciendo es que se está produciendo cortisol en todo tu cerebrito. Ahora bien, en este sentido, pues se relaciona principalmente con enfermedades que ya no son, pues sí, se considera que, y los médicos lo dicen, que una enfermedad es curable, que un trastorno no es curable. Por tanto, dice que se relaciona con la depresión, con la esquizofrenia, con el trastorno de bipolaridad, con el TLP, e incluso con las adicciones propias que va desarrollando cada individuo en este sentido. Ahora, vamos a lo demás. ¿Qué pasa? Bueno, pues resulta aquí que cuando estas estructuras que son responsables de esa sensación subjetiva, o depende del funcionamiento del cerebro y de lo que cada persona esté percibiendo, va a experimentar como placer y esa obtención de ese resultado sobre el comportamiento que está llevando a cabo, ¿no? En este sentido, pues resulta aquí que una vez que hablamos de esta dopamina, dice que el sistema de recompensa está formado por esas estructuras en diferentes zonas del cerebro, no solamente en una única zona, sino en distintas áreas del cerebro, que en este sentido puede ser en el hipotálamo, en el hipocampo y en la amígdala y en la corteza prefrontal. Recordemos que la corteza prefrontal está aquí en esta parte. Y también en la glándula pituitaria, en este sentido. Por eso es que para poder sentir ese placer, o podernos sentir felices y realizados, no solamente son cuestiones psicológicas o emocionales, sino también tiene mucha cuestión el funcionamiento de nuestro cerebro. Y para eso a veces se necesita, por eso, acudir
ya sea a un psiquiatra o a un neurólogo o a un endocrinólogo, que son las personas o los especialistas más adecuados en este sentido para estudiar el por qué efectivamente hay algo que te impide a ti como persona sentirte pleno o sentir esa felicidad. El psicólogo pues obviamente ve el comportamiento y las emociones de nosotros como individuos, pero también lo es en esta parte que pues obviamente el cerebro debe de tener cierto tipo de niveles de sustancias o de neurotransmisores, así como nuestro sistema hormonal. Cuando una de nuestras hormonas, ya sea de hombres o mujeres, está arrevesada o está disminuida, pues entramos en una situación de conflicto en nuestro cerebro en este sentido. Aquí también nos dice que cuando la dopamina y la GABA están relacionadas y están en este núcleo del área ventral tegmental de la que hablábamos, pues obviamente dice que está ubicado en el mesenfalograma, en este sentido por aquí, y que pues obviamente estas neuronas contienen múltiples neurotransmisores de la dopamina y por tanto en ese sentido permite esa estimulación cerebral para poder ser afines a cierto tipo de alimentos, cierto tipo de comportamientos o poder aprender ciertas habilidades de una manera más fácil que otro tipo, que otras personas. No todos aprendemos a la par. Todo va a depender pues de nuestras habilidades, de nuestras limitantes, del empeño que cada uno de nosotros le pueda poner a esta cuestión. En este sentido, bueno, pues resulta que son estímulos primarios que se dan sobre todo en los gustos. Cuando un bebé nace, ellos no ven, pueden tener los ojitos abiertos y no ven, tienen una telita que más o menos entre los 15 a 20, 25 días después de nacidos se les va a ir aclarando esa telita y de esa manera, bueno, pues van a ir teniendo visión gradualmente. Sin embargo, el cerebro de los bebés, ¿cómo funciona? Algunos dicen que funciona por el oído o por esos neurotransmisores de recompensa cuando se activa la parte auditiva. Otros dicen que es por el olfato. Lo cierto es que si se dan cuenta, cuando un bebé tiene hambre o cierto tipo de comportamientos, ¿cómo lo hace o cómo reconoce? Hay bebés que pueden reconocer mediante la voz cuando alguien les habla y como que hacen que voltean hacia un lado porque están tratando de ubicar, porque su cerebro les está mandando esas señales. Los bebés cuando tienen hambre, aparte de que lloran, y cuando ya los van a alimentar, no lo hacen por el oído, lo hacen por los neurotransmisores de ese sistema de recompensa que están ubicados en esta parte prefrontal. Y no lo digo yo, sino hay una tesis que yo encontré aquí que activa el sistema del olfato. Por eso es que ellos pueden olfatear pues lo que es la leche materna en este sentido, o la prolactina, como se conoce, que es el nombre correcto y científico, que es la prolactina, y pues comúnmente lo conocemos como leche materna, ¿sí? O sea, sí es bien importante porque este sistema de recompensa, híjole, tiene mucho que ver en este sentido, porque pues resulta que el núcleo del cerebro se sitúa en una zona, pues obviamente en el que en este sentido, para que funcione de la mejor manera, la glándula pineal debe de mandar señales correctas. Porque a veces hay glándulas pineales que se van calcificando. Todas, ya cuando vamos a morir, nuestra glándula pineal está calcificada. Pero también lo es que hay glándulas pineales que se van calcificando, una,
porque no están bien recubiertas de esa melatonina o porque alguno de nuestros transmisores que lleva estas drogas naturales a nuestro cerebro no está funcionando de la manera correcta, o a lo mejor nuestro sistema hormonal o endocrino también no está funcionando bien. Ahora resulta en este sentido aquí que cuando hay estos sistemas de recompensa pueden tener modificaciones en los patrones motores también, y en esto que llamamos corteza prefrontal en este sentido. ¿Por qué? Pues obviamente porque aquí se fusiona el hipotálamo y la corteza prefrontal en este sentido. ¿Y qué pasa? Que pues obviamente es un circuito de neuronas sobre el que controla los comportamientos emocionales y esos impulsos motivacionales. Por eso todas las personas, cuando no logramos llevar a cabo cierto tipo de objetivos y nos sentimos frustrados, sentimos enojo, ira, tristeza, y se va al estómago. ¿Por qué? Porque el estómago es donde están las vías biliares, ¿sí? Y ese estómago es otro cerebro. Entonces, el estómago con esas vías biliares es el que se encarga en este sentido de reaccionar a esos impulsos motivacionales y emocionales. A veces cuando estamos tristes o cuando tenemos una ruptura de pareja o pérdida de algo, y ves un recuerdo, no solamente se te queda aquí en esta parte de tu cabeza. Cuando lo ves o lo revives, se te va directamente al estómago, porque es donde se procesa en este sentido todo lo que son las emociones. Por eso la bilis, cuando nos enojamos, se dice que tenemos bilis. ¿Por qué? Porque pues obviamente nuestra vesícula y demás produce ese ácido o esa bilis. Cuando pues obviamente tenemos una emoción que nos altera, pues sentimos que nos duele el estómago o sentimos que algo está, dice Guillermo, mi hermanito, dice felicidades, un abrazo por tu 39 aniversario, un TAF, mi hermanito, muchísimas gracias a ti por estar aquí un ratito. La verdad es que no ha sido sencillo llegar a los 39. Híjole, ¿qué puedo decir? Lo único que puedo decir es que a pesar de muchas cosas estoy sumamente agradecida con el GADU por seguir aquí con vida, por mandarme personitas bien lindas a mi vida en este sentido, porque pues no siempre es así, ¿no? Hay personas que van, vienen, etcétera, pero de verdad que, híjole, llegar a 39 años no es fácil. Ojalá yo pueda llegar a una edad grande en la que yo pueda depender de mí misma, donde no tengan que estarme cambiando un pañal, etcétera, sino que pueda valerme por mí misma, porque, ay, yo quiero vivir, quiero seguir viviendo, quiero seguir creciendo, quiero encontrar mi camino. Pues muchísimas gracias, pero bueno, vamos a seguir. Entonces, en ese sentido, pues obviamente, por eso es que todas esas emociones se van aquí, al estómago. ¿Por qué? Pues obviamente porque no es nada más que se quede aquí en el cerebro, sí se queda programado, porque por eso repetimos ciertos comportamientos o patrones en este sentido. Nos dice que también tiene mucho que ver esta parte de la amígdala. ¿Por qué? Porque en ese sentido la amígdala es la encargada, fíjense, es la encargada de que un individuo tenga patrones de cólera, de huida, de castigo, de dolor en el intestino y el miedo. Ahora entienden por qué tenemos gastritis y trastorno del síndrome de intestino irritable y demás. Bueno, pues porque obviamente nuestro sistema de recompensa no está bien nivelado. Y si somos personas que tenemos esos temperamentos, pues porque nuestra amígdala, miren, manda las señales así y de esa manera, pues por eso sentimos ese cólera, ese coraje,
digo, que se queda aquí. Hay personas que pues desafortunadamente sí están bien pues loquitos y hacen cosas que no, ¿verdad? Pero en ese sentido, por eso se dice que no solamente hay un cerebro, sino hay más de 2 o de 3 cerebros, porque cada parte de nuestro cuerpo lo experimenta y lo procesa de distinta forma. El pensamiento se le hacen esas ideas de percepción y se quedan esas ideas del sí, no, pero por eso es que hay ese choque, porque luego esas ideas pasan esa corriente y llegan a esta parte que es la parte biliar o la parte del estómago, y es donde hay ese choque. ¿Por qué? Porque el estómago procesa esos niveles de dopamina, de serotonina, de endorfinas e incluso de cortisol, de tal manera que la bilis o lo que es la bilis que se produce en la vesícula, pues obviamente se produce en mayores cantidades o menores cantidades, y que si te enferma, o sea, esto no es choro y eso que no soy doctora. Ahora entiendo por qué me decían los doctores que yo era muy iracunda, ¿sí? De huida o de miedo o de castigo. Por eso cuando hay personas que han pasado por situaciones traumáticas en su vida y que en su cerebro se hacen esas ideas de la disonancia cognitiva, por eso es que sienten ese castigo o ese dolor, y por tanto la amígdala hace que venga ese dolor intestinal y ese miedo que experimentamos nosotros como individuos, porque cuando tenemos miedo no se va nada más aquí a la cabeza, lo sentimos aquí, o sea, aquí. Cuando sentimos felicidad o ese enamoramiento o no solamente enamoramiento, amor, sino decir es que sí amo a esa persona, y todo, se va aquí a esta parte del plexo, de lo que es el plexus, creo que es solar, si no me equivoco, es aquí. Aquí sentimos. Las mariposas es cuando viene ese enamoramiento, pero ya cuando es más allá de ese enamoramiento, lo sentimos aquí en esta parte, porque se experimenta aquí. Lo demás se experimenta acá en el estómago y sientes un entripado horrible, ¿no? Que hasta quisieras arrancarle los ojos a las personas, ¿no? O sea, honestamente, hablándolo así, sí pasa. En este sentido, pues también la excitación en otras zonas de la amígdala puede provocar diversas actividades sexuales que pueden experimentar las personas. Por ejemplo, para los hombres, fíjense, la amígdala no solamente se va a su cabecita. Por eso es que en un grado de comportamiento o excitación o algo, porque ellos son muy visuales. Nosotras como mujeres somos muy emocionales, no todas, pero la mayoría de las mujeres somos emocionales, mientras que los hombres son más visuales y como que más viscerales. Sin embargo, cuando la amígdala tiene ese grado de excitación en una parte distinta, a los hombres les provoca la excitación mediante una erección. Por eso, si se dan cuenta, de repente hay hombres que tú los ves normal y que de momento ya vieron alguna imagen o alguna persona pasando con cierto tipo de ropa, cierta constitución corporal, y que de la nada ¡pum!, se levanta. ¿Por qué? Porque su amígdala les está mandando esas reacciones y está disparando esos neurotransmisores aquí en este cerebrito, y que a ellos no se va a la parte biliar, se va a la parte de lo que conocemos como el chakra raíz, o a la parte sexual o de los genitales. Por eso ellos tienen erección, movimientos de cópula, eyaculación, y nosotras como mujeres que tenemos pues ovulación en este sentido, actividad uterina, y por eso pues sentimos eso. Bueno, sí sentimos esos dolores de contracción. Yo los he sentido,
aunque pues no, pero en algún momento yo les he comentado, yo perdí 2 bebés. Entonces yo he tenido esas contracciones, o sea, sí, yo he experimentado esas contracciones uterinas y que bueno, pues en ese sentido sí tiene mucho que ver ese sistema de recompensa que está aquí en nuestro cerebrito de cada uno de nosotros, que por eso el cerebro nos traiciona, ¿sí? Ahora, cuando cuando una amígdala ya no está funcionando bien y debe de ser intervenida en algo, por eso a veces las personas después de sus cirugías tienen otro tipo de comportamientos, porque pues obviamente ya no hay algo que dispare como antes esa totalidad de esos neurotransmisores. Dice que la amígdala desempeña una clave muy importante en la codificación emocional y los estímulos ambientales y el proceso de recompensa mediante interacciones en este sentido del estímulo, que es estímulo recompensa. Aquí pues obviamente se da en esta parte más o menos a esta altura del cerebro, ¿no? O sea, les enseño eso porque pues es la manera más práctica que yo les pueda enseñar sobre esto. Aquí bien, por eso es que cuando hablamos ahora de la corteza prefrontal, que es en esta parte aquí, o sea, esta parte de enfrente de nuestra cabeza, o sea, ya donde están los ojos, la nariz, aquí arribita, en esta parte de la frente, es lo que se llama la corteza prefrontal, o sea, y también tiene un alto grado de participación en el sistema de recompensa. Aquí dice que se disparan las respuestas de estímulos gratificantes. Por eso, cuando ya llevamos a cabo algo y tenemos esa sensación de placer, ya sea por una relación sexual, por algo que comimos, por algún tipo de actividad que realizamos, donde principalmente estalla, no solamente en la parte de los órganos genitales de las personas. Hay personas que ven lucecitas. ¿Y por qué ven lucecitas? Pues obviamente porque en esa corteza, aquí, se da esa respuesta a esos estímulos gratificantes, y por eso hay personas que cuando acaban de hacer alguna actividad que les causa mucho placer, se marean o incluso llegan a ver como borroso o estrellitas. No solamente es porque tengan alta su presión o baja su presión o se les suba el azúcar o se les baje, no, sino si son personas sanas que pues no tienen riesgo de algún tipo de estas enfermedades, o aún cuando las tienen y si están controladas, las personas, y es un ejemplo muy palpable, que tienen relaciones sexuales, y cuando se llega a ese clímax, aparte de que en los órganos reproductores pues, obviamente experimentan ese clímax se va hacia el cerebro, ¿sí? Hacia el cerebro, y la mayoría de las personas cuando sienten ese clímax, por eso es que hacen ciertas expresiones en su rostro, y algunas ven esas lucecitas o esas estrellitas, porque aquí la corteza prefrontal está participando en ese sistema de recompensa, ¿ok? Las principales áreas corticales que se asocian a la recompensa son la corteza cingulada interior y la corteza orbitofrontal, que es por acá. Ahora, en este sentido, dice que también se activa en los estados no solamente de recompensa, sino en aquellos que hacen frente a castigos o que tienen que ver con esa parte de eso que no se pudo lograr, o no, más bien no se pudo lograr, sino que no se percibe del mismo modo con otras personas en este sentido. Ahora,
Cuando hablamos de la glándula pituitaria, ya para ir terminando con el programita, la verdad es que sí, digo, a mí me gusta mucho hablar del tema, pienso que es importante saberlo para saber identificar nuestras emociones. La glándula pituitaria o la hipófisis, esta es una glándula endocrina, por eso les digo que cuando viene el sistema de recompensa y esta parte que ya hablando de la felicidad más allá de las cuestiones filosóficas, masónicas, etcétera, y cuando ya hablamos de la fisiología corporal del individuo, pues obviamente tiene ciertos sistemas estructurales el cuerpo. Entonces, la glándula pituitaria o la hipófisis, que es esa glándula endocrina, tiene mucho o está muy relacionada en estos sistemas de recompensa. ¿Por qué a veces no nos sentimos felices aun cuando realizamos todo o que ya llegamos a esa plenitud? Y decimos, es que ya lo hice, pero ¿por qué no siento felicidad? ¿Por qué no siento alegría? ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestras glándulas pituitarias hay un problema fisiológico que necesita ser tratado. Ahora, esta glándula endocrina se encarga del control de las funciones de otras glándulas. El hipotálamo se encuentra justo encima de la hipófisis y determina qué hormona se liberará o qué hormona libera esta. ¿Ok? En este sentido, esta glándula tiene la capacidad de provocar la liberación de las beta-endorfinas o endorfinas y la oxitocina, que son aquellas que generan el alivio del dolor y regulan las emociones. Por eso a veces nosotros no aprendemos a regular bien nuestras emociones y a veces somos muy viscerales, ¿sí? Y no me pueden decir que no, porque la realidad es que sí. Ahora bien, en este sentido, pues obviamente, ¿de qué se trata? Pues de entender que muchas veces para que nosotros podamos lograr sentirnos felices o plenos, pues debemos de aprender a gestionar nuestros pensamientos, ideas, nuestras actividades y sobre todo pues nuestras emociones, porque efectivamente no es igual para todos. Todos crecemos, todos nos desarrollamos de diferente manera. Algunos pueden decir o podemos decir, pero ellos ¿por qué ya lo lograron y no se esfuerzan tanto como nosotros? Bueno, pues porque a veces pasa que a lo mejor tienen pues alguna más carisma que uno, o porque a lo mejor en el área en donde se están desenvolviendo es distinta a nosotras, ¿no? A las personas, ¿no? En este sentido. Ahora, pues, ¿cómo funciona el sistema de recompensa aquí en las adicciones? Híjole, esto es bien interesante y al igual es bien preocupante. ¿Por qué? Porque resulta aquí que así como la dopamina se dispara, y cuando en vez de que la GABA esté disminuida y que te cause tristeza, que te cause depresión, que no te den ganas de tener sexo, etcétera, 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 aquí lo que hace es que sustituye ciertos patrones y por eso se causan esas adicciones. Hay personas que dicen, es que yo puedo solo con la adicción, y hay otras personas que no. ¿Por qué? Porque efectivamente el sistema de recompensa que se genera aquí, que se produce principalmente en esta parte y que se va dispersando en todo el cerebro y en esos neurotransmisores y en esa parte de esas glándulas endocrinas y demás, hay algunas personas que les es más difícil salir de cierto tipo de adicciones. Y adicciones no me refiero solamente al alcohol, droga, tabaquismo.
o sustancias, sino a otro tipo de comportamientos que ya pueden ser parafílicos o de juegos o de mitomanía o de ciertos comportamientos como es el trastorno obsesivo compulsivo. Toda la gente, todos, y eso lo han dicho la mayoría de los psicólogos, todos tenemos cierto tipo grado o cierto grado de TOC o lo que son trastornos obsesivos compulsivos. Sin embargo, hay algunos que nos permiten ser funcionales a las personas, pero hay otros que no te permiten ser funcionales en este sentido, sino que al contrario, hacen que te conviertas en una persona totalmente distinta, con un comportamiento totalmente distinto que es irreconocible. ¿Por qué? Pues porque obviamente aquí en este sentido, cuando hablamos de los sistemas de recompensa en el cerebro, ay, perdón, pero es que tenía que tomar agua. Les enseño mi tazón de cráneo. Tengo el otro que es de Baphomet, pero ese casi no lo ocupo, más que en ocasiones especiales. En este sentido, cuando hablamos de estos sistemas de recompensa, que ya sabemos que son un conjunto de estructuras en el cerebro, también lo es que son centros del sistema nervioso central y que obedecen a estímulos específicos y naturales. En el sentido de las drogas, pues obviamente se comportan de distinta manera. Son aquellos que regulan los neurotransmisores y permiten que el individuo se desarrolle con conductas, aprendizajes y que corresponden a hechos placenteros o incluso de desagrado en este sentido. Aquí en este sentido, las proyecciones de la dopamina hacia ese núcleo, pues obviamente producen cierto tipo de conductas. En el sentido de la recompensa, pues obviamente aquí cuando se motivan esas conductas o aprendidas o de supervivencia y de reproducción, como lo dice aquí, también lo es que controlan una parte muy importante para que esos patrones que son repetitivos se hagan no solamente repetitivos, sino obsesivos en ese sentido, y que por tanto el cerebro no aprende, ¿sí?, a sentir emociones, experimentar emociones, a tener sentimientos o incluso a experimentar ese placer o esa satisfacción, sino es mediante el consumo de algo. O sea, las drogas, les digo, no solamente las drogas se refieren a sustancias, sino a comportamientos que está llevando a cabo un individuo en exceso en este sentido, ¿sí? Ahora bien, aquí pues la acción directa en estas sustancias, ¿sí?, provoca lo siguiente, que cuando se consume algún tipo de sustancia, opiáceos, drogas sintéticas y demás, esa dopamina que el cerebro debería de producir en una cantidad correcta o funcional se dispara más, pero que después de que pasa ese efecto, en vez de que siga habiendo dopamina, hay cortisol. Entonces el cerebro, para compensar ese cortisol que está produciéndose, entonces tiene o te da la orden de que tu cuerpo necesita consumir aquello o hacer esas actividades en exceso que puedan hacer que se produzca dopamina en exceso, como el GABA también. Y es cuando los neurotransmisores se rompen, ya no tienen la misma funcionalidad. Por ejemplo, hagamos de cuenta, si aquí en mis neurotransmisores que están funcionando aquí, la indicación que debe de llevar es que después de que llegas a esa plenitud y en ese sistema de recompensa aquí en esta parte prefrontal, puedas ver lucecitas y sentirte a gusto, y aún después de que pasa esa parte te sigues sintiendo pleno. Cuando pase el efecto por
esas drogas que pueden ser a sustancias o comportamientos, tu parte prefrontal no sabe cómo reaccionar. Entonces, en ese sentido, manda las reacciones hacia esta parte, donde se dispara la dopamina, y hace en ese sentido o te dicta que tienes que volver a consumir o a llevar a cabo ese tipo de prácticas para que esta parte prefrontal siga experimentando en este sentido ese sistema de satisfacción, de placer y de recompensa. ¿Ok? Ahora, pues obviamente cuando el individuo aprende esas conductas, el cerebro se adapta y el cerebro por eso funciona de esa manera. Por eso es tan difícil salir de las adicciones. ¿Por qué? Porque se necesita medicamentos, otra, un periodo de abstinencia que no todas las personas pasan. Por ejemplo, cuando nosotros como individuos sin consumir nada llegamos a ese grado de recompensa, de plenitud, de placer, de felicidad, después llega una parte de nuestro cerebro de un periodo de especie de abstinencia, que en algunos casos te mantiene en un plano quieto y en otras te provoca ansiedad, hasta que vuelvas a realizar la actividad que te provocó ese placer, ¿no? O esa satisfacción. Sin embargo, nuestro cerebro está adaptado para que esa dopamina, esas serotoninas y esas endorfinas y betaendorfinas y demás se sigan produciendo en cantidades necesarias para tu modo de supervivencia. Pero en la cuestión de las personas que tienen algún tipo de adicción a comportamientos, trastornos obsesivos compulsivos, sustancias, pues no funciona así. Por eso necesitan tener ese tipo de comportamientos para que su cerebro esté en una quietud y en una plenitud. Cuando ya no tienen ese sistema de recompensa ni experimentan ese placer o esa satisfacción, por eso es que no sienten felicidad y sienten un gran vacío en este sentido, ¿sí? Y bueno, pues ya, ahora sí, ya estamos llegando a la parte final del programita de hoy, que fue hablar del sistema de recompensa en el cerebro. Y bueno, pues ahora sí ya estamos terminando. Espero que pues les haya gustado el programa. Los que pudieron verlo acá en Facebook, que fueron, que vinieron, no me llegaron todos sus comentarios, la verdad. Ya saben que a veces aquí Facebook se pone medio loquito. Gracias a los que anduvieron aquí en TikTok. De verdad, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. Si el gran arquitecto del universo pues me lo permite, voy a estar aquí con ustedes la siguiente semanita, ¿sí? Con ustedes para traerles un nuevo programita para todos. Ya veremos de qué, si hablamos de algún tema jurídico o de algo sobre asesinos seriales, que ya lo traigo como por ahí estancado porque no he podido por algunas cuestiones, siempre y cuando el gran arquitecto del universo pues me lo permita. Así que pues muchísimas gracias a todos ustedes. Dice Juan Carlos, excelente programa. Muchas gracias, Juan Carlos. Él está acá desde Facebook. Muchísimas gracias, qué bueno que te gustó. Trato de ser lo más explicativa posible porque hay personas que saben mucho porque son especialistas de la salud, pero que utilizan ciertos términos técnicos que no todas las personas entienden. Entonces, ¿qué trato de hacer yo? Pues obviamente de hacerlo con un lenguaje en el que todos puedan entenderlo más fácilmente. Así que bueno, pues ya saben. Si entran en frustración, hay que desahogar. Aunque a veces tenga que ser, no sé, con alguna otra actividad, ejercicio y demás, ¿no? Pero pues espero que les haya gustado. Muchísimas gracias a todos ustedes, los que me acompañaron. Ahora sí, hoy oficialmente tengo 39 añitos de edad. Algunos dicen que sí se me ven, otros que no se me ven.
Ya soy una chavarruca, una doñita, así que pues muchísimas gracias. No puedo subirle tanto a la música porque ya ven que aquí en Facebook, híjole, papá Pitufo se nos pone bien loco y hace ratito me castigó el otro video y tuve que volver a empezar. Aquí en TikTok todavía se están poniendo tan especiales en ese sentido, aunque se ponen especiales en otros temas, pero pues ya. Así que pues muchísimas gracias de verdad a todos ustedes, porque esto no sería sin ustedes, sin mis 3 fans o 2 fans o un fans o los fans que sean, se los agradezco en verdad, porque pues ya desde el 2017 llevamos con esto, cuesta mucho trabajo hacerlo crecer, ya lo hago de manera independiente, más sencillo, pero pues aquí andamos echándole las ganitas con todos ustedes. Gracias a todos, gracias a mi querido hermanito Alberto Tello o Draco, como algunos lo ven en redes sociales, porque pues él me regaló mi pastel de cumpleaños, aunque no pudo venir. La verdad es que estuvo delicioso mi pastel y ya ahorita pues mi familia ya va a subir, porque pues vamos a cenar aquí, vamos aquí a partir el pastel. Ahora va a ser un pastel vainilla como nosotros le decimos, porque pues es un pastel que ya no es Darks. El pastel Darks fue el sábado, así que pues muchísimas gracias a todos ustedes. Primero me voy a despedir de Facebook. Hashtag menos hate, hashtag más besos de amor, chocolate y ron para todos ustedes. Esto pues es al progreso del género humano, por amor a la humanidad, fraternidad universal y que su universo sea sin fronteras, para que podamos entender un poquito más de cómo nuestro cerebro tiene mucho que ver para sentirnos plenos. Juan Carlos, rico pastel, sí, todavía hay, y pues ahorita más. Pero pues muchísimas gracias. Adiós, Facebook. Bueno, hasta la próxima. Bye. Y pues ahora sí ya me voy a despedir de acá de TikTok. Muchísimas gracias a todos ustedes, de verdad. Porque pues no ha sido sencillo ir creciendo aquí en TikTok. En mi cuenta pues personal subo otras cosas, pero hacer crecer esta cuenta no es sencillo. Todos estamos, o la mayoría de las personas están acostumbradas a ver otro tipo de videos en este sentido, ¿no? Ver bailar a alguien, etcétera, etcétera. Pero pues aquí prácticamente lo que yo hago pues es traer programas interesantes pues para todos ustedes, ¿no? Así que bueno, pues yo ya me voy despidiendo. Muchísimas gracias a todos. Cuídense mucho. Espero verlos la siguiente semanita por aquí, traerles otro programita. Y bueno, pues ya, es todo lo que les quería comentar. Ya saben, hashtag menos hate, hashtag más besos de amor, chocolate y ron. Y bueno, pues suscríbanse a mi canal, ahí van a ver muchos programas que hemos llevado. Espero ya próximamente tener invitaditos por aquí, organizarnos más. Y bueno, pues tener varios proyectos que voy a ir llevando. Así que cuídense mucho, los quiero. Besitos a todos de amor, chocolate y ron para todos ustedes. Y nos vemos, si el gran arquitecto del universo me lo permite, la siguiente semanita. Bye.